O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. En una guerra, todos los niños resultan heridos. La guerra es un infierno. Para los descendientes de ocupantes y ocupadas, ese infierno empieza cuando llega la paz y dura toda una vida. Sé por todo lo que han pasado los niños de la guerra en Noruega. En Noruega, en nuestra preciosa democracia. Sé lo que hemos pasado muchos de nosotros. Así que solo me puedo imaginar lo que están sufriendo otros niños de la guerra hoy en todo el mundo. Yo cuento de nuevo mi historia porque la lucha no ha terminado. A principios de 2007, un grupo de niños noruegos gestados durante la Segunda Guerra Mundial compareció ante el máximo Tribunal de Derechos Humanos de Europa, en Estrasburgo. Buscaban que la justicia actuara contra Noruega por el abandono vital y la discriminación sistemática que habían sufrido. Para la mayoría de ellos, la Segunda Guerra Mundial nunca había terminado. De hecho, el día que la paz llegó a todo el mundo, en 1945, para ellos empezó una nueva guerra. Cerdo alemán. Esa palabra, alemán, tenía algo. Me di cuenta de que era una palabra muy fea. Al cabo de un tiempo, me volví bastante fuerte físicamente. Imagina que te golpean con una percha hasta que ésta se rompe. Terminas desarrollando mucha fuerza, o al menos ese fue mi caso. Pero que mi madre me apodara cerdo alemán me dolía más que si me pegara con una percha. Algunos días, cuando me iba al colegio, me dolía tanto el culo que apenas podía sentarme. Siento como si no hubiera tenido niñez. Recuerdo que pensaba, habría preferido haber sido fruto de una relación extramatrimonial si eso hubiera significado no ser el hijo bastardo de un alemán. No me habría importado. Porque la vergüenza que sentía era casi insoportable. Y me seguía a todas partes como una sombra. No me la podía sacar de la cabeza. Recuerda quién eres y de dónde vienes. Tuvimos que acoger 5 años a aquellos alemanes, y cuando por fin nos libramos de ellos, dejaron a su paso un rastro de suciedad. Su suciedad. La guerra es la guerra, y si eres producto de ella, no es fácil. Si un día fuiste nazi, siempre serás nazi, dicen. Tras la guerra, la generación más joven atravesó un proceso brutal porque tuvo que pagar por los pecados de sus padres.
Y yo me identifico con eso, porque es lo que viví en Noruega. Tuve que pagar por los pecados de mi madre y de mi padre. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Aquella guerra no solo se cobró vidas, sino que también trajo otras al mundo. Además del Holocausto y de las matanzas sistemáticas, el comandante en jefe de Hitler, Heinrich Himmler, había establecido en toda Europa el programa Lebensborn. En los entornos seguros, miles de oficiales alemanes fueron alentados a emparejarse con mujeres de los territorios ocupados, con el objetivo de traer al mundo a nuevos miembros de la raza aria, con pelo rubio, ojos azules y piel clara. Su función sería gestionar el imperio de Hitler durante los siguientes 1000 años. En la Noruega ocupada, la situación era diferente. No se utilizó la fuerza ni hubo emparejamientos. A ojos de Hitler, los noruegos eran los portadores de la sangre aria más pura porque descendían directamente de los vikingos. Mi madre y mi padre fueron unos ingenuos. Pensaron que encontrarían el amor en la guerra. Se conocieron a finales de 1941. Cuando yo ya estaba en camino, mis padres pensaron en casarse. De mi infancia tengo recuerdos nítidos y otros más vagos. Pero recuerdo que mi padre me cantaba. Aunque yo no hablaba alemán, me sabía muchas canciones en ese idioma. Me resultaban familiares, así que tenía que haberlas oído en algún sitio. Las chicas y los chicos se conocían y se enamoraban. Noruega estuvo ocupada por 400.000 soldados alemanes. Lejos de los focos más activos de la guerra, muchos soldados salían de sus barracones e iban a los pueblos, a las granjas y a las plazas de las ciudades. Se sabe que entre 30.000 y 50.000 mujeres noruegas mantuvieron relaciones con ellos. De ahí nacieron unas 12.000 criaturas. Muchas de las mujeres embarazadas no llegaron a casarse. Fueron avergonzadas y las echaron de sus hogares. Algunas tuvieron que buscar un lugar seguro en el que dar a luz. Fue entonces cuando los hogares de Lebensborn les abrieron las puertas y se ocuparon del parto y de las necesidades de los recién nacidos. En comparación con el mundo que les rodeaba, aquellos hogares dieron a las madres y a sus hijos un entorno más seguro y cómodo en el que vivir. Pero aquello cambiaría radicalmente tras la guerra. Mi padre era un soldado destinado en Noruega. Conoció a mi madre, que estaba viviendo con su tía y que regentaba una lavandería en la que se limpiaban los uniformes de los alemanes. Así es como se conocieron y se enamoraron mi madre y mi padre. Mi padre perdió la vida de camino a Rusia el 20 de octubre de 1942. Entonces me separaron de mi madre y me llevaron a la casa Lebensborn Gottab, gestionada por alemanes. Me quedé allí hasta que cumplí 2 años. Luego me enviaron a Eberswalde, en Alemania, donde vivían mi abuela y mi abuelo. Mis primeros 7 años de vida fueron buenos y felices. Vivíamos aislados en el valle, encima de una zona rocosa, en una granja muy pequeña. No recuerdo que fuéramos pobres, pero probablemente lo fuésemos.
Sin embargo, teníamos comida y cobijo y no recuerdo que nos faltara de nada. Las réplicas de la guerra se dejaban sentir en todo el mundo. Es imposible medir las consecuencias del horror desencadenado por las fuerzas de Hitler. Además, los uniformes que llevaban aquellos hombres responsables de las atrocidades eran los mismos que los que llevaban los padres de aquellos niños. Fuera o no su intención, aquello infundía miedo. Sí o sí, también eran seres humanos que ansiaban una vida normal. Lo cierto es que en cuanto se endosaban aquellos uniformes, todos recibían el mismo nombre: nazis. Que si lo echo de menos. Lo cierto es que lo siento muy cerca de mí. Miro su foto diario. La tengo colgada en la habitación de mi cuarto. Mi madre y toda mi familia dicen que era un buen hombre, un hombre amable. Y mi hijo se parece mucho a él físicamente. Creo que tienen el mismo carácter. Ambos son calmados y con ciertas dotes musicales. No me acuerdo de él, pero mantengo su memoria viva gracias a las fotografías. No llegué a conocerlo. Nadie hablaba de mi padre. Era un tema tabú. Comprendí desde que era muy pequeña que había que olvidarlo. Con el paso del tiempo, empecé a hacer preguntas. Sabía, aunque nadie me lo había contado, que mi padre era alemán, pero nunca obtuve respuestas a mis preguntas. Mi madre se negaba a hablar de todo aquello. Decía: no es importante quién es tu padre, lo importante es quién eres tú. El tema de mi padre no era clave. Yo estaba convencida de que mi padre regresaría algún día, porque no me entraba en la cabeza que alguien pudiera dejar atrás a sus hijos. Abandonar a un hijo me parecía algo inconcebible. Sin embargo, un día tuve que reconocerme a mí misma que él no volvería. Recuerdo que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y bueno, aceptar aquello me marcó. Y desde aquel día lo echo de menos. No quiso regresar. Vale, quédate donde estás. Pero fue una gran decepción. Estas fotografías fueron realizadas en Dinamarca, en tiempos de la guerra. La mujer es una actriz a la que habían pagado y los hombres miembros de la resistencia danesa. Se trataba de un anuncio cuyo objetivo era alertar a las mujeres y al resto de la sociedad sobre cómo deberían ser tratadas estas mujeres si se relacionaban con soldados alemanes.
Hasta Noruega también llegaron los avisos emitidos en las emisoras de Londres, en los que se advertía a las mujeres noruegas de las nefastas consecuencias que sufrirían si mantenían relaciones íntimas con el enemigo. Al término de la guerra, muchas de aquellas mujeres fueron detenidas y objeto de escarnio en espacios públicos. Les arrancaban la ropa, les afeitaban la cabeza y les escupían. A algunas de ellas incluso las perseguían mientras corrían desnudas por las calles. La ayuda que recibían por parte de las autoridades era escasa o nula, y en el caso poco probable de que presentaran cargos, muchos eran sobreseídos por los jueces. Recuerdo a mi familia decir: nos hemos librado de los alemanes, pero ahora nos toca lidiar con su basura. La basura que han dejado a su paso. Así es como fui comprendiendo poco a poco que yo era hija de un alemán. Mi primer recuerdo de infancia es de cuando llegué al orfanato. Tenía unos 2 años. Recuerdo que mi madre me dejó en la puerta y me dijo que aquella era mi casa. Me dijo que a partir de entonces viviría allí. Aún recuerdo qué fue lo primero que me hicieron cuando entré. Sufro solo de recordarlo. Me desvistieron y me metieron en agua casi hirviendo, porque decían que tenían que limpiarme. Me decían que tenía piojos y enfermedades. Me quemaron la piel. No podía negarme. No era más que una niña pequeña. No podía decirles que no quería hacerlo. No tenía fuerza. Aquellos abusos continuaron sin cesar una y otra vez hasta que me casé, a los 18 años. La primera vez que me di cuenta de que algo no iba bien fue cuando empecé a ir al colegio, a los 7 años. Había algo malo dentro de mí. Había algo malo que yo no podía cambiar. Recuerdo que me llamaron puta alemana. Eso fue en primero, cuando yo tenía 7 años. Eso me lo llamó un compañero de clase. Probablemente sus padres le habían enseñado aquella palabra. Ninguno sabíamos qué era una puta. Al salir, me marché corriendo a casa y pregunté a mi madre qué significaba puta alemana. Ella fue muy sabia. Me dijo: no todos los alemanes son nazis y no todos los noruegos son ángeles. Me dijo que en todas las comunidades hay desgraciados y que en todas las sociedades hay buenas personas. Lo matizó, intentó compensarlo. Hay distintas maneras de reaccionar. Algunos bajan la cabeza, se rinden y se dejan someter. Y yo no quería que a mí me pasara eso. Por suerte, yo tenía un mecanismo de supervivencia. A lo largo de mi vida he estado por encima de esa rabia. Eso es lo que tira de mí. En las transcripciones del Tribunal de Estrasburgo hay testimonios grabados de algunos de los chicos, muchos de los cuales habían sido encerrados en sanatorios mentales por las autoridades estatales, a pesar de estar perfectamente cuerdos. Desde los 4 años hasta los 19 o 20 tuvieron que convivir con pacientes con graves trastornos mentales. A consecuencia de ello, tras salir en libertad, tuvieron que lidiar toda su vida con ataques de pánico, insomnio y tendencias suicidas. En aquellos sanatorios psiquiátricos, algunos de ellos fueron violados por sus cuidadores.
Uno de los testimonios recoge el caso de un niño que fue de un orfanato a otro, hasta un total de 20. Cuando vivía en uno de los hogares para niños, él y una niña fueron encerrados en una pocilga durante todo un día porque les dijeron que apestaban. Hacía un calor abrasador y cuando los dejaron salir por la noche estaban casi inconscientes. Entonces los arrastraron hasta la casa, los metieron en una cuba de agua ácida y los cepillaron con un cepillo de púas hasta que los dejaron en carne viva. Durante aquel trance se les dejó claro que todo se debía a que eran niños de la guerra. Como el niño era un niño de la guerra, fue acosado y violado en la escuela sin que nadie intentara evitarlo. Junto con otros niños de la guerra, a menudo tuvo que ponerse en fila para que le orinaran sus compañeros y profesores. Mamá empezó a trabajar en Mor Preserving, una fábrica de bolitas de pescado que estaba al final de la calle donde vivíamos. Un día que estaba yo sola en casa, en la cocina, esperando a que terminase el lavavajillas, él también estaba allí, pintando, sentado en la cocina, y tenía... Bueno, el caso es que empezó a hablarme. Yo estaba leyendo el periódico. Entonces me agarró así y me puso contra la pared. Tenía el pene erecto. Me sujetó con tanta fuerza que me dejó moratones en el cuello. Logré huir y me fui corriendo a la tienda para refugiarme. Preferiría no tener que hacerlo. Es muy desagradable. Pero bueno, lo haré. Los miembros de aquella secta tenían su punto de encuentro. No sé muy bien qué tipo de secta era. Pero el caso es que venían al orfanato. Se llevaban prestado a un niño y abusaban de él sexualmente. Cuando el niño volvía al orfanato, apenas podía caminar. Entonces cogían prestado a otro niño y repetían lo mismo. Esto siguió así a lo largo del tiempo y sucedía con el beneplácito de ambas partes. Mejor dicho, con el beneplácito de los adultos. Es algo tan espeluznante que a uno le apetece sacarse un billete y emigrar. A veces a uno le cuesta identificarse con este país y con sus sádicas prácticas. Y yo me pregunto, ¿esto es posible? ¿Quién puede hacer algo así a una criatura? Lo he pensado mucho. ¿Alguien puede hacerle eso a un niño? Pero cuando oigo otras historias, la mía me parece insignificante. Dejando a un lado las historias de abusos individuales, los profesionales más respetados realizaban humillaciones públicas y sembraban el miedo. Uno de los muchos ejemplos lo encontramos en un artículo de periódico de 1945, escrito por un médico, el psiquiatra Johan Riis. Calificaba a los niños noruegos nacidos de la guerra como defectuosos, dementes y potenciales espías nazis, y los comparaba con las ratas de un sótano. Eran los niños del odio. Podía pasarles cualquier cosa.
Algunos terminaron en pequeños pueblos, esclavizados en granjas. Otros fueron entregados, adoptados, enviados lejos. Sufrieron todo tipo de abusos. Teníamos poca protección si nuestra madre no podía ocuparse de nosotros. Y muchas madres no podían ocuparse de sus hijos. Inmediatamente después de la guerra, el gobierno noruego fundó el Comité de los Niños de la Guerra. Tras una extensa investigación, la institución presentó un informe de unas 180 páginas que incluía cartas en las que se demostraba el alcance de la opinión despectiva que la sociedad tenía acerca de los niños de la guerra. Cerca de 80 páginas del informe estaban llenas de consejos sobre los pasos que habría que dar para asegurar la salud y la seguridad de los niños de la guerra. Aquel comité también sugería que el gobierno debería empezar una campaña de información positiva para integrar a los niños de la guerra en la sociedad. De acuerdo con las transcripciones del Tribunal de Estrasburgo, el gobierno noruego aseguró en 1945 que aquella campaña no era necesaria ni deseable. El informe del Comité de los Niños de la Guerra nunca fue publicado ni puesto en marcha. Entre 1945 y 1946, el gobierno noruego intentó deportarnos a Alemania. Creían que allí era donde debíamos estar. La Cruz Roja Noruega lo impidió. Habrían sido unas 25.000 personas, 12.000 niños de la guerra. Hubiera sido una deportación masiva. La Cruz Roja dijo: es inviable porque Alemania está en ruinas. Hay hambruna. Llegó una delegación de Australia. Invitaron a la gente a marcharse a Australia para ayudar a reconstruir el país. Necesitaban mano de obra fuerte. El gobierno noruego dijo: tenemos a 6.000 personas, son todas vuestras. Los australianos se quedaron sin palabras cuando descubrieron que se trataba de niños. Dijeron: no, gracias, y se marcharon. ¿Qué oferta más generosa por parte del gobierno de Noruega ofrecer a 6.000 niños alemanes? Como si se quisiera deshacer de ellos. Quizá habrían dicho que sí si hubieran dicho 3.000 más o 1.000 más. Pero los australianos no querían tener que alimentar más bocas. Lo que querían era mano de obra. Europa quería lo mismo. Estaba en ruinas. En 1945, el Ministerio de Justicia exploró las vías legítimas para facilitar la deportación en masa. Para legalizarla, era importante inventarse nuevas leyes. A mediados de agosto de 1945, el Ministerio de Justicia modificó la Ley Noruega de Ciudadanía, que no había sido enmendada desde 1924. Gracias a esta enmienda, a miles de mujeres y a sus hijos se les retiró la ciudadanía noruega y la posibilidad de recuperarla. Las acciones del gobierno generaron reacciones. Y hubo una necesidad de justificarse, de echar las culpas y de avergonzar a alguien. La historia bélica lo pedía. Aquellas actitudes legitimaron el horrible trato sufrido por los sucios alemanes. Y yo, que viví aquello, pienso: ¿cómo consigue uno tomar sus propias decisiones? ¿Qué pasa cuando tienes que tomar una decisión? Porque nunca aprendiste a elegir, solo aprendiste a aceptar los abusos.
La supervivencia se cobró un alto precio en la mayoría de los niños de la guerra. Hay estudios que demuestran que muchos de ellos han disfrutado de una calidad de vida inferior a la de sus coetáneos. Un acceso más limitado a la educación, una salud más frágil y menos oportunidades parecen ser características comunes. Y a pesar de tantas adversidades, parecen haber conseguido vivir con honor y dignidad. Yo tenía 16 años, o 16 y medio, cuando lo conocí. Recuerdo que yo estaba allí en la plaza y escuché que iba a llegar alguien llamado Knut. Tuve que amenazar con que me escaparía del orfanato para venir a la ciudad a conocerlo. Nunca había visto unos ojos castaños tan bonitos en mi vida. Tenía los ojos más bonitos y marrones que te puedas imaginar. Fue amor a primera vista. Me fui de casa a los 14 años. Sí, creo que sobre los 14, y desde entonces trabajé y estudié al mismo tiempo. Acepté todo tipo de trabajos. Cuidé niños, fui ama de llaves, trabajé en una tienda, lavé ropa, todo tipo de empleos extraños para pagar los estudios. Era pobre y tenía que sacar dinero para pagar el alquiler. Una continua lucha por sobrevivir. Me encantaba la música y bailar, e iba a fiestas con amigos. La zona en la que vivía, al norte, tenía muchos campamentos militares, y los sábados organizaban muchos bailes en el centro comunitario, y allí íbamos todas las chicas. Me encantaba bailar. Conocí muy pronto al hombre con el que me casé. Quizá demasiado pronto, pero es algo que no puedes elegir. Las cosas son así. Y así fue como terminé en la pequeña ciudad de Gudbrandsdalen, en la década de los 60. Gudbrandsdalen es una comunidad de granjeros donde la gente se aferra mucho a sus tradiciones y a su herencia. Les conté que yo tenía un hermanastro y que mi madre no se había casado con ninguno de los padres. No conté más. Me daba mucha vergüenza. ¡Qué vergüenza! Una vergüenza muy grande. Mi madre llevaba sangre sami en las venas. Yo también. Y conozco la historia del pueblo sami. También se mantuvieron en silencio hasta que lucharon en la década de los 80. Lo vergonzoso es humillar a alguien por ser quien es y por venir de donde viene. Cuando me casé, el cura me dijo que me deberían esterilizar. Había un peligro real de que los niños se volvieran tan tontos como yo. Me dijo que no estaba preparada para educar a hijos y que la mejor solución era la esterilización. No, le dije, no me pienso esterilizar. Debes hacerlo, insistió. Si no, hay peligro de que tengas hijos tan inútiles como tú. Me senté porque me dejó sin palabras. ¿Quién se imagina que un sacerdote te va a decir algo así cuando te vas a casar? Si alguna vez tienes hijos, tus hijos pueden salir tan retrasados y tan disfuncionales como tú. El estigma te destruye. Desde dentro hacia afuera. Te deja sin autoestima. Te roba tu identidad. Te lo quita todo. Te traga.
No eres nada. Eres un cero a la izquierda. No tengo que vivir porque no soy nada. Eso es lo que pensaba yo cuando era pequeña. No soy nada y nadie se preocuparía por mí si desapareciera. Había un silencio sepulcral. Los niños alemanes no empezaron a alzar la voz hasta la década de los 90, casi 50 años después de la guerra. Aquel era un tema tabú, tan vergonzoso que nadie hablaba de él. El silencio se rompió cuando unas pocas personas dieron un paso al frente y entonces empezamos a organizarnos. Encontramos a un abogado que aceptó llevar el caso y presentarlo a los jueces. Queríamos que el gobierno noruego nos indemnizase. Tardamos 50 años en hablar. El hecho de que se guardara un silencio sepulcral dice mucho sobre la opresión que sufrimos. Yo no sabía nada sobre aquel caso. Ni siquiera había escuchado la palabra Lebensborn. Un día recibí una llamada de alguien que se presentó como una persona del Lebensborn. Y yo pensé, ¿qué es eso? Aquella persona me explicó su caso y me preguntó si podría ayudarle. Era un niño del Lebensborn. Escuché toda su historia y me pareció verdaderamente de locos. Me impliqué inmediatamente con la idea de profundizar en aquello. Imposible no hacerlo. Alguien tenía que llevar aquel caso. El hombre me dijo que había hablado con otros abogados que lo habían rechazado. Yo acepté el caso. El primer encuentro fue con el Departamento de Justicia. Nos reunimos con políticos y parlamentarios para explicarles nuestro caso. No nos escucharon. Y entonces decidimos acudir a las Cortes para solicitar la indemnización. La batalla jurídica empezó en las Cortes noruegas, donde los niños de la guerra afirmaron que Noruega había sido incapaz de protegerlos y que los había discriminado sistemáticamente, contribuyendo así a destruir sus vidas. Querían que Noruega reconociera sus errores y les resarciera por los trastornos y los abusos a los que tendrían que hacer frente toda su vida. Durante la vista, solíamos ir a distintas cafeterías y restaurantes, como el Bondeheimen o el Bristol, a comer y a tomar café. Recuerdo que un día fuimos al teatro y un hombre nos escupió. Y que otro día, en una vista del juicio, otro hombre nos echó encima un café. Eran de una generación anterior a la nuestra. También he pasado por la experiencia de que alguien de una generación más joven me escupiera. Un día alguien lo hizo cuando estaba comprando unas medicinas en la farmacia de Bøhler. Se trataba de un joven que iba paseando con su profesor del instituto de Ulsrud.
Me reconoció porque me había visto en la televisión y por eso me escupió. No entiendo cómo este odio puede existir 70 años después de la guerra. A ver, ¿quién es capaz de odiar durante 70 años? Los niños noruegos, nacidos fruto de la guerra, acudieron a 3 tribunales distintos en Noruega, donde recibieron cierta empatía, pero donde no consiguieron justicia. Les dijeron varias veces que aunque sus historias eran importantes, de acuerdo con la ley, sus peticiones habían prescrito. Y cuando ya habían agotado todas las vías jurídicas en Noruega, decidieron acudir al Tribunal de Derechos Humanos más importante de Europa, en Estrasburgo, donde recibieron una audiencia abierta. Audiencia pública en el caso de Firman y otros contra Noruega. Este caso se puso en marcha inicialmente según el artículo 34 de la Convención por un total de 159 miembros del tribunal. Señor presidente, distinguidos miembros del tribunal, me gustaría empezar diciendo que es un honor estar aquí hoy delante de todos ustedes. El tribunal ha entregado a las partes una lista de preguntas que procederé a abordar y también presentaré las explicaciones del gobierno. Demostraré que la aplicación de la ley noruega de la prescripción fue legítima y proporcionada en el caso que nos ocupa, y que por lo tanto se ha cumplido con el artículo 13. Asimismo, demostraré que no ha habido ninguna discriminación a los solicitantes y que no se ha producido una violación de la obligación de Noruega de velar por sus derechos de acuerdo con la Convención. Me enfadé mucho cuando escuché al abogado. Estuve a punto de ponerme de pie y empezar a gritarle. Pero el presidente de nuestra organización me sujetó del abrigo y me dijo que me sentara. El caso fue desestimado en los 3 tribunales noruegos. Fue etiquetado de prescrito. Así que el Tribunal de Estrasburgo llegó a la misma conclusión. Yo ya sabía de antemano que el caso estaba perdido. Estrasburgo quería celebrar una vista abierta incluso antes de examinar el caso. En cuanto vi cómo nos presentaron a los jueces, me dije, este caso está perdido, nunca ganaremos. Porque si Noruega gana aquí, si los alemanes de Noruega ganamos aquí y obtenemos una indemnización, costará demasiado a los países de los que proceden estos jueces. El plazo de prescripción en los casos de abusos a los niños de la guerra llega hasta los 20 años. Eso significa que después de que el niño de la guerra que ha sufrido abusos alcanza la edad adulta, dispone de 20 años para presentarse ante la ley si quiere disfrutar de una posibilidad de que se haga justicia. Esa fue la razón principal por la que los tribunales noruegos y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo denegaron la justicia a los niños noruegos de la guerra. Aseguraron que el caso había prescrito porque había superado el plazo. Tras la decisión final, al término de una batalla que había durado casi 10 años, el grupo de 159 niños de la guerra se dispersó. Algunos se suicidaron y otros tuvieron que solicitar entrar en sanatorios mentales. Bjørn
Se suicidó hace pocos años. Hace muy poco, después de la vista. Lo último que dijo a sus amigos fue: estoy harto de ser un niño alemán. Ya no lo soporto más. Tenía 68 años. Entiendo por qué les cuesta. Es difícil, sigue siendo difícil. La mayoría están muertos ya. Muchos se han quitado la vida, muchísimos. Según un estudio, la tasa de suicidio entre los niños nacidos fruto de la guerra es alta en comparación con la de otros niños coetáneos. Hay más suicidios entre niños de la guerra que entre otros niños. En Estrasburgo se acordó entregar una pequeña indemnización a los niños de la guerra si registraban los detalles de su abuso y presentaban una declaración creíble. Si disponían de documentación que pudiera demostrar los abusos, entonces recibirían una indemnización más alta. En Estrasburgo recibimos del gobierno una indemnización, entre comillas. Un representante de un partido político dijo: esta es la indemnización más pequeña dada a un grupo en los tiempos modernos. 20.000 coronas noruegas no es ni siquiera el salario de un mes. Eso es lo que vale la vida de una persona. Los judíos recibieron su indemnización y era mucho más cuantiosa. La recibieron sin solicitarla. Los marineros noruegos que estuvieron en campos de concentración en Japón también recibieron la suya, pero en aquel caso era Japón quien se había portado mal y Alemania se había portado mal con los judíos. Cuando se trata de lo que ha hecho el sistema a la gente, entonces no están abiertos a la indemnización. Me llevé una gran decepción. ¿Por qué eran incapaces de admitirlo? Ninguno de aquellos políticos había estado involucrado. ¿Por qué no admitirlo? ¿Por qué los políticos no pueden ser generosos? Pueden decir: sí, sucedió y estuvo mal, lo lamentamos. Si hubieran dicho eso directamente, si lo hubieran aceptado, no habría habido juicio. Lo que ha sucedido lejos puede suceder fácilmente cerca de nosotros. Siempre oímos hablar de las guerras, pero nunca acerca de los productos de la guerra. Los niños. Alguien tiene que ayudarnos y hay que preparar una convención. Una convención de Naciones Unidas para la protección de los niños que son producto de la guerra, niños nacidos de soldados y de mujeres de la ocupación. La Convención de Naciones Unidas que ya existe no basta para proteger a estos niños. No abarca las situaciones extremas que pueden surgir. Los niños de la guerra, los niños de la ocupación necesitan su propia convención, su propia protección. Si echo la vista atrás a mi niñez, ¿qué fue lo que me hizo mantenerme en pie? Tenía una tía, ya mayor, que se llamaba Hilma.
Una mujer muy bajita que llevaba una casa en la que tenía que dar de comer a diario a 12 personas. Ella me vio. Te tienen que ver. A los niños hay que verlos. Y hay que prestarles atención. Necesitan experimentar los cuidados. Que alguien se preocupe por ellos. Eso fue lo que me salvó. En mis momentos más oscuros, pensaba en mi tía Hilma. Ella me decía que podía acudir a ella siempre que tuviera algún problema. E incluso si había 12 personas en la casa, siempre había sitio para mí. Creo que todos los niños nacidos fruto de la guerra necesitan una tía Hilma.